Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva clase asincrónica de la materia Psicopatología 3 de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. En este caso vamos a trabajar los puntos 1 y 2 del libro Psicoanálisis y Perversiones de Enrique López Flores. En este caso, como les dije, vamos a trabajar en el primer punto, los antecedentes de la teoría de la perversión. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este caso, estamos trabajando la cuestión de las perversiones porque es funcional y subsidiario a lo que venimos trabajando en Psicopatología 1, donde vimos clínica de la psicosis, y en Psicopatología 2, donde trabajamos clínica de la neurosis y patologías actuales, y cerramos con el concepto de perversión en la asignatura Psicopatología 3. El punto 1 del libro de Enrique Álvarez Flores trabaja los antecedentes de la teoría de la perversión, pensando en la historia de las perversiones, la importancia de la psiquiatría y la sexología alrededor de las perversiones como estructuras, ¿sí? Que eso lo va a tomar Lacan mucho más adelante, pero los antecedentes de la psiquiatría y la sexología son sumamente importantes para poder trabajarlo. El concepto de parafilia, toda la investigación que se hizo desde lo sexológico y desde la sexología para trabajar la perversión. Y finalmente vamos a hablar de la postura lacaniana sobre las perversiones. En el punto 2 vamos a abordar específicamente Freud y la perversión. Vamos a hablar, como ya lo trabajaron en Ciclos Vitales 1 y lo vieron conmigo, que la sexualidad es perversa polimorfa. ¿Pero por qué? La sexualidad es perversa polimorfa en tanto y en cuanto haya un niño que disfruta del chupeteo, de eh, la satisfacción de determinados órganos por el mero placer de hacerlo. Y hay siempre relaciones sexuales no por la procreación, sino por el disfrute que genera. Entonces, vamos a trabajar cuestiones ligadas a Freud y la perversión. La frase de que la neurosis es el negativo de la perversión. Sucesivamente, lo que el perverso actúa es lo que el neurótico fantasea. Y vamos a trabajar 5 conceptos claves que son transversales a la idea de Freud y a la ausencia o no en el concepto de perversión. La culpa, la angustia, la castración, el fetichismo y finalmente el concepto de psicopatía. Antes la perversión se definía desde lo bíblico, desde lo religioso, como una enfermedad que había que apartarla. Tomamos el ejemplo del Marqués de Sade y toda la historia alrededor del sadomasoquismo y toda la cuestión de la ética del deseo. El ejemplo de Krafft Ebing, que era este psiquiatra que había analizado el caso de las trenzas que les conté en clase, se empieza a producir un viraje en relación a la perversión. Hoy entendemos que es una estructura psíquica, la perversión, al igual que la neurosis y que la psicosis, y que es un modo de goce en el cual esa persona que perversa está anclada en la fijación de un determinado objeto que le produce goce. Krafft Ebing era un psiquiatra que abordó la cuestión de las perversiones y entendió a partir de las historias clínicas y de los casos que eran psicopatías sexuales, que eran desviaciones, tales como hoy conocemos como el sadismo y el masoquismo. Él las trabajó. Le empezó a dar un estatuto a esas aberraciones y empezó a trabajar el origen de la sexología. Empezó a abordar prácticas sexuales diversas, tales como el incesto, que es la base del complejo de Edipo por la prohibición del incesto, la zoofilia, la pedofilia, el fetichismo y el sadomasoquismo, la necrofilia, el exhibicionismo y el voyerismo, tal como lo venimos trabajando en clase. Son prácticas sexuales diversas que tienen que ver con un modo de goce en relación a un determinado objeto. El origen del término perversión remite a la idea de perversitas o perversus, que es apartado de todo lo que está bien. O sea que presuponemos etimológicamente que la persona que está apartada de todo lo que está bien está puesta en una posición errónea, o como que está mal. Y viene la palabra pervertere, que es volver al revés, girar hacia donde está bien. Eso es lo que habría que hacer, es girar hacia donde no está bien. Eh, Hay que trabajar este pervertere o este volver al revés o girar hacia donde no está bien. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que la sexualidad tenía que ver con la maldad, como que era algo propio del impuro, de lo pecaminoso. Y también está la cuestión del significado moral en la perversión. Pensar que es un vicio, es una perturbación, la persona es corrupta, depravada, eh,
Hay que diferenciar perversión de perversidad. La perversión es una estructura psíquica, tal como lo estamos viendo ahora. En cambio, la perversidad es un desequilibrio eh, psicológico. Hay un grado de maldad. La persona que tiene perversidad es mala. La persona que tiene perversión tiene una desviación sexual que está anclada en un modo de goce. Entonces, perversión tiene que ver con una estructura psíquica y perversidad tiene que ver con maldad o con un desequilibrio psicológico, pero implícitamente alguien que tiene una perversión no necesariamente tiene perversidad, no necesariamente es malo, sino que tiene que ver con un modo de goce. En el 87, la psiquiatría y la sexología definen la perversión como parafilias, que son prácticas sexuales en las cuales hay una fijación sobre un determinado objeto. ¿Por qué? Porque para viene más, significa más allá, y filia tiene que ver con aficionado a gusta de, más allá del gusto por ponerse tacos, peluca, tener intimidad con los muertos, lo que sea, la paranecrofilia, zoofilia, fetichismo. En el caso del fetichismo hay un partener que es un sujeto reducido en condición de fetiche, un abusador, un pedófilo, un sádico que disfruta de golpear a la otra persona. En este tipo de situaciones, la otra persona está conceptualizada como un objeto. El propio cuerpo, en el exhibicionista, quien exhibe, ofrece su cuerpo como objeto. Y ahí entra en juego la cuestión del fetichismo de la zoofilia en relación a que haya un partener que puede ser un animal o un objeto. El DSM, como ya lo vimos en clase, en las psicopatologías y en adicciones también un poco lo hablamos, descarta la perversión como diagnóstico. En la parafilia siempre se pasa un límite. ¿Por qué siempre se pasa un límite? Porque hay un goce, un exceso y hay una conceptualización del otro como un objeto y termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque la perversión es un concepto típico del psicoanálisis. La sexología en sí no lo toma porque la sexualidad es perversa. Al principio lo aborda para hacer una clasificación de las categorías diagnósticas, pero hoy entendemos que la perversión es un término exclusivamente del psicoanálisis. Dentro de la perversión tenemos las parafilias, como les dije, zoofilia, necrofilia, pedofilia, que remiten exclusivamente al psicoanálisis. Entonces siempre en la parafilia hay un más allá de, siempre se transgrede un límite y se conceptualiza al otro como un objeto. Entonces hay un goce, hay algo que se repite todo el tiempo. Hablamos de perversión como estructura psíquica, hay un nexo con la perversidad, alguien que es sádico tiene sadismo, tiene perversidad porque inflige el daño en el otro, lo lastima y goza y disfruta de eso. Entonces, si hablamos de la perversidad, hablamos de la maldad. Hay gente que tiene un nivel de perversidad alto, pero tiene psicosis o tiene neurosis. No necesariamente alguien perverso tiene perversidad o tiene maldad. Hablar de alguien perverso desde el prejuicio tiene que ver con la connotación de lo oposicionista, de lo malo, de lo diabólico, de decir alguien es perverso, es malo. Y en realidad la perversidad es la maldad. Y alguien que tiene perversión no necesariamente es malo, sino que tiene un modo de goce particular. Entonces todas las cuestiones referidas al sexo escapan de lo simbólico. La sexualidad en sí es un enigma. Acuérdense cuando vimos en la cuestión de la neurosis, que es ser una mujer para la histeria, la cuestión de la muerte, en la neurosis obsesiva. Entonces la perversión como categoría para Lacan es una de las tres estructuras clínicas, igual que neurosis, igual que la psicosis. Lo que tenemos que tener en cuenta es que perversión es una cosa y perversidad es otra. Perversidad es maldad, perversión es una estructura clínica que puede tener o no perversidad. Estas tres estructuras, como ya lo saben, son fijas y estables. Hay como un patrón en el cual tenemos que tener en cuenta que hay cierta cronicidad en la estructura que tiene psicosis, o en las personas que tienen psicosis o que tienen una estructura psicótica, y en el perverso acuérdense que no hay demanda, como le pasa al neurótico que sufre. Venimos hablando de que el perverso está marcado por la ley imperativa de su propio deseo. Entonces, cada una de estas tres estructuras tiene un modo de ubicarse frente al otro. En el caso de la perversión, el otro es conceptualizado como un objeto. Entonces, en el perverso no va a haber demanda porque no asume su propia castración. La única ley que impone es la ley imperativa de su propio deseo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la perversión hay un goce, hay un disfrute y hay un displacer en el mismo momento, y hay una especie de elogio del mal. Es como vimos en las clases sincrónicas. El perverso no solo se abandona al mal, sino que lo desea. Entonces hay repetición. El perverso, la persona sádica, repite, repite, repite. Necesita esa condición de síntoma para
en la necrofilia tener intimidad con los muertos, en la zoofilia con los animales, en la pedofilia con los niños, que se transgrede un límite porque están los derechos del otro y claramente es un delito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una cosa es perversión y otra cosa es perversidad. La perversidad tiene un grado de maldad. En el sadismo, en la pedofilia, hay un daño al otro. En determinadas perversiones, no hay un daño. Y ahí entra en juego eh, la cuestión de que no todas las personas que tienen perversión demuestran ser malas directamente, sino que lo pueden velar. Puede darse en cualquier tipo de persona la perversión. Antes era un horror la perversión, hoy por hoy no. Antes se elogiaba el mal y se veía como eso que estaba mal era un problema, y hoy por hoy tenemos que entender que eso es un modo de goce, salvo en los casos que dije que ahí se transgrede un límite y termina siendo un problema. Si hablamos de perversión hablamos de un estigma, la sociedad misma lo ve como un estigma y termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque la medicina al principio segregaba a las personas perversas. Hay una cuestión de la burocracia científica, del control de los cuerpos, de los límites, de enmarcar a la persona en un borde, en un encuadre, y tenemos que entender que las perversiones son modos de goce, salvo que se daña al otro y se lo transgreda, son modos de goce. Hasta acá el punto 1, ahora nos vamos a meter de lleno en el punto 2, que habla Freud de la perversión. Pero acuérdense que Lacan toma a la perversión como estructura clínica. Freud toma la cuestión de la perversión respecto de la sexualidad y de la inmadurez. El punto de quiebre en la obra freudiana tiene que ver con Freud y la perversión. En el medio está la sexualidad. La sexualidad ya de por sí es perversa. Uno tiene intimidad por el mero hecho de disfrutar del acto sexual, no para engendrar y tener hijos todo el tiempo. Freud toma la cuestión de la sexualidad, le incorpora el carácter de perverso polimorfo en los 3 ensayos de una teoría sexual, y a posteriori con Lacan, en los videos que ya están disponibles, se entiende como una estructura aparte. Como les dije, toda sexualidad es perversa por esto que les decía. Le saca lo escandaloso, lo inmoral a la cuestión de la sexualidad y a la perversión, y se centra en la perspectiva del inconsciente, la represión y las tópicas que veníamos trabajando. Freud recorre el concepto tomando en cuenta la idea de infantilismo y de lo regresivo, de que el niño se masturba, se chupa el dedo, teniendo un circuito de repetición donde cual obtiene un goce y obtiene un disfrute. Entonces, hay un placer en la infancia que no tiene que ver con la procreación, sino que tiene que ver con el acto sexual como perverso polimorfo. Hay una referencia al inconsciente en 3 ensayos porque hay algo que está reprimido, el niño no se acuerda de todos esos actos en las distintas fases, oral, anal, genital, fálica y después el periodo de latencia. La histeria en un momento fue perversión, por la cuestión del trauma, el síntoma en 2 tiempos, esta idea de fantasía que veíamos en el segundo tiempo de Psicopatología 2, que se ubicaba entre el síntoma y el trauma, la fantasía, que tenía que ver con el tinte interpretativo. Todo el recorrido, todo el trayecto freudiano en su obra llevó a la idea de que la perversión tenía que ver con un más allá de la neurosis. Lo que tenemos que tener en cuenta y lo innovador que planteó Freud respecto de la sexualidad es que es, para Freud, la sexualidad perversa polimorfa. Hablamos de amor, hablamos de deseo, hablamos de una trascendencia que no tiene que ver con el órgano, con el pene, con la vagina, no tiene que ver exclusivamente con eso. La sexualidad normal es perversa porque todo el tiempo busca el disfrute y busca el goce, busca el placer como motor principal. El niño, cuando se masturba, cuando tiene el chupeteo, son fuentes de la sexualidad. Las perversiones lo mismo, son modos de goce. Hay que ver siempre el tinte interpretativo, la fantasía, escuchar, ver si es una neurosis o es una perversión en relación al trauma propiamente dicho y a cómo vivió la persona eso que le pasó. La revolución freudiana en cuanto a la teoría fue mencionar, como les dije, que la sexualidad es perversa polimorfa, con el chupeteo, con el acto masturbatorio y demás. Freud plantea que la sexualidad es perversa polimorfa porque hay zonas erógenas que están predestinadas, las que ya dije antes. Hay erotismo, hay romance para Freud, que eso tiene que ver con el amor. La sexualidad es perversa porque el niño busca de distintas maneras obtener el placer. El niño es un niño psíquico que busca distintas maneras de obtener placer y de gozar. Por eso Freud dice que el perverso es un niño psíquico. Y menciona que la persona con perversión
es un niño psíquico, ¿por qué? Porque hay un placer, hay una meta, entonces automáticamente hay un anhelo, hay una repetición, hay una búsqueda de goce que se va a estar dando todo el tiempo. La neurosis es el negativo de la perversión, ¿por qué? Porque la persona con neurosis fantasea, no se le da la situación de lograr esa fantasía, en cambio el perverso automáticamente busca cumplir eh, la idea que tiene predestinada, porque no le genera ningún tipo de miedo, de inhibición lo que piensa, porque conceptualiza al otro como un objeto. La neurosis tiene rasgos perversos, por el tema de la sexualidad que les decía antes, pero la perversión por sí sola es un rasgo de la neurosis. En la totalidad de la estructura, la perversión tiene otras características que ya vimos con el libro de Joel Dor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la neurosis tiene varios rasgos de la perversión por esta cuestión de la sexualidad. El neurótico reprime, como ya lo venimos viendo. La persona perversa no. Omite algunas cosas, tiene represión por momentos, pero niega la propia castración y niega la castración de la madre. Entonces la renegación, según este autor, López Flores, es otra forma de represión. Es renegar eso que en el fondo sabe que es así, pero tapa la falta de la propia madre y tapa la propia falta. Entonces eso también es importantísimo. Entender que la persona con perversión ve cómo completa la madre, trata de imponer su propio deseo, su deseo es su ley y busca siempre conceptualizar al otro como objeto para lograr sus objetivos. Y eso que les mencionaba viene a colación de esto que les comento ahora, del perverso, el goce y el otro. ¿Por qué es importante trabajar esto? Porque el perverso todo el tiempo, como pasa en You, busca ser objeto de goce del otro, ponerse en el centro. La persona que tiene perversión evita angustiarse porque es una verdad insoportable. Si yo me angustio, me pongo mal es porque me está faltando algo. Y justamente la lógica de la persona perversa es no asumir la propia castración. Y ahí tenemos que ver la similitud entre la perversión y la neurosis obsesiva, porque ¿qué es lo que pasa? La similitud es el ritual de goce. Siempre en el perverso hay un goce, hay una búsqueda de placer y displacer que siempre está al límite, que tiene que ver con un peligro. Que era un poco lo que hablamos en Psicopato 2 de esta eh, pantomima que hace el neurótico obsesivo de ponerse en una hazaña que no tiene ningún tipo de sentido. Y el perverso tiene su propia ley, que es la ley imperativa de su propio deseo. Siempre la persona con perversión está al límite porque puede generarle un daño y puede cometer un delito y transgredir los derechos del otro, donde entran en juego la pedofilia, el exhibicionismo y el sadismo, porque ahí se vulneran los derechos del otro y ahí no tiene que ver con un modo de goce exclusivamente, sino con la perversidad y la maldad que uno tiene en generarle o infligirle un daño al otro. Estos son los 5 ítems que tienen que ver con la búsqueda incansable que hace el perverso o la persona perversa. Busca disfrutar, busca gozar de la situación. Si bien la perversión es constitutiva de la sexualidad, por formar parte de la neurosis y de la sexualidad en sí, no todas las personas son perversas, sino que su sexualidad es perversa, polimorfa. La estructura perversa tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Se hace una pregunta, esto de renunciar a la procreación. En realidad no. La persona perversa tiene que ver con infligirle un daño al otro o querer manipularlo al otro. Pero el punto clave de la perversión como estructura tiene que ver con renegar, omitir la diferencia sexual, su propia castración y la castración de la madre. La perversión ejecuta, la neurosis se horroriza, que era lo que veníamos hablando. La persona con neurosis se asombra porque el perverso no tiene culpa en hacer lo que hace. La persona con neurosis no se atreve a gozar. El que goza siempre es el otro en la neurosis. En el fondo, la persona con neurosis envidia al perverso porque sabe gozar. La persona con neurosis sufre, el perverso no, porque no le falta nada. Ve al otro como un objeto, trata de manipularlo. La perversión ejecuta, la neurosis se horroriza. Entonces, la neurosis y la perversión están frente a la falta todo el tiempo. Nada más que la persona con neurosis reprime las situaciones de su infancia y el complejo de Edipo queda sepultado, y en la perversión hay una renegación de eso. La persona no lo admite. Entonces, la persona con neurosis va a poder angustiarse porque va a poder relacionarse con la realidad, va a saber que puede perder porque atravesó el complejo de Edipo, entonces tiene la dinámica de la ley, el padre, la madre, la falta. En cambio, el perverso puede quedar anclado en la madre, fijado y ligado directamente a una cuestión más absoluta
de no asumir su propia castración ni la del otro. Por eso decimos que el centro del perverso es la renegación de la castración. No se acepta la castración de la madre y se ve como completa. Hay otros mecanismos. En la neurosis hay represión, en la psicosis hay forclusión, y el mecanismo de la perversión es la renegación, rechaza la falta de pene en la mujer. Entonces termina afirmando, se ve, se horroriza, lo niega y lo sostiene. No, no es cierto. Por eso es negación por negación igual a afirmación. No por no termina dando un sí. Se ve, se horroriza, lo niega y lo sostiene, que es lo que pasa en el complejo de Edipo. Por eso es tan importante entender que el perverso en el centro niega la propia castración y la castración de la madre, y ahí la ve como completa. Por eso decimos que es un doble no. Se ve, se horroriza, lo niega y lo sostiene. No, no es cierto. Yo estoy completo, mi madre está completa. Ahí viene la lógica. Creo yo que el fetichismo es como el paradigma de las perversiones porque es lo que está en el centro, como lo más común, donde hay una excitación sexual que está anclada a un objeto específico, un fetiche, una peluca, una jaula, como el ejemplo que les conté, un lunar. Hay una dependencia exclusiva de condición de goce para disfrutar de ese objeto. Ese fetiche puede ser un objeto inanimado, un zapato, ropa interior, ropa, sea cual sea, pero representa el falo que le falta a la mujer, a la madre. Entonces, puede ser también una parte del cuerpo, un fetiche. Los pies, los brazos, los dedos, el pelo, las manos, este hombre que cortaba las trenzas y eyaculaba metiendo las trenzas en el cajón. El foco está puesto en entender que en el fetichismo hay un objeto específico externo que es condición de goce y hay una dependencia de la persona perversa, fetichista, con ese objeto que sí o sí tiene que estar para que haya excitación sexual. Y finalmente, tenemos la cuestión de la psicopatía y de la perversión, que son cuestiones que hay que diferenciar y que son muy importantes. En la psicopatía o la sociopatía hay ausencia de culpa, que es lo que pasa con Yu. Hay un desarrollo alterado del super yo porque no hay conciencia moral, no hay autoridad, nada. La persona psicópata o perversa se maneja con sus propios valores y su propia ley. La psicopatía es diferente a la perversión porque ya lo vamos a ver con la unidad 3, pero al mismo tiempo es diferente y ubicable en la perversión. La perversión es un concepto más psicoanalítico, la psicopatía es un concepto actual. Lacan toma la perversión como estructura, al igual que la neurosis y la psicosis, pero no se basa solamente en lo sexual, también abarca la conducta. Como es la conducta de la perversión según Lacan y según la psicopatía, con ausencia de culpa, no siente culpa y no hay conciencia moral. No hay pudor, no hay límites, no hay borde, no hay culpa, no hay tristeza, nada. La persona actúa, ejecuta, en cambio la persona con neurosis se angustia, sufre, tiene conciencia moral. Por eso decimos que el super yo está alterado en la perversión. Como veníamos viendo, la psicopatía es transgredir todo el tiempo las normas del otro. No hay transgresión y no hay culpa en la psicopatía. ¿Por qué? Porque quien determina esa transgresión es la persona con neurosis. La persona con psicopatía va, transgrede, le saca el jugo, pela la manzana, la usa y la tira. Por eso este dibujo de Peter Callahan. Todo el tiempo el deseo del perverso es lo único que importa para ese perverso. Es imponer un punto de vista propio sin importar lo que le pase al otro. El psicópata exige, el neurótico demanda, se interroga, sufre, como pasa en You, que Beck sufre y Joe exige todo el tiempo. Exige, exige, exige. No hay responsabilidad porque no hay una autopercepción de que la persona esté transgrediendo algo, porque su ley es la que importa, no importa lo del otro. Su voluntad es voluntad de goce, el otro no le importa. El otro es un objeto para lograr un fin. Entonces, hay transgresión porque nosotros lo vemos de afuera como una transgresión. Pero la persona que tiene una perversión o tiene una psicopatía no siente que está transgrediendo. En cambio nosotros, neuróticos, sí. Muy distinto es la cuestión del sadismo y el masoquismo. El sádico busca infligir el dolor en el otro y el masoquista busca recibirlo. Pero no hay una complementariedad como pasa en esa imagen del picaflor y la flor. No hay una complementariedad, sino que es lo inverso. El sádico disfruta infligiendo dolor y que el otro sufra, entonces la persona masoquista no entra en ese juego porque goza de lo que el sádico le busca infligir. Entonces no hay una complementariedad. La psicopatía la podemos ubicar, y esto es muy importante, posible pregunta de parcial, en el sadismo, porque la persona
psicópata busca generar un daño en el otro y la psicopatía tiene un nivel de sadismo y se puede ubicar en el sadismo porque hay algo del orden de la perversidad, hay un daño infligido. El que tiene una psicopatía inflige daño en el otro, lo manipula, le genera dolor. No hay angustia, no hay culpa. Y si tiene pequeños momentos de culpa, no los expresa. Si no le salen las cosas como quiere, al perverso, como pasa en You, se cae la escena y ahí puede llegar a sufrir. Sufre si las cosas no se le dan por factores externos como la persona quiere. Pero la psicopatía se ubica en el sadismo porque hay perversidad, hay daño en el otro y hay un dolor generado en el otro. Eso es sumamente importante. Lo que tenemos que diferenciar es que la persona con neurosis y angustia se siente mal. En cambio, la persona que tiene una psicopatía busca generar la angustia en el otro. Entonces es ideal para una persona psicópata, una persona neurótica. ¿Por qué? Porque es la víctima elegida del psicópata, porque sufre, se angustia, está mal, busca preguntarse qué es lo que le pasa y sufre. Como pasa en You, hay una complementariedad entre Peck y Joe todo el tiempo en la primera temporada. Todo el tiempo la psicopatía requiere cierta actividad para tratar de encontrar la angustia en el otro, inhibir, reprimir, hacerle sentir mal a la persona. Se busca hacer sentir mal a la persona. ¿Por qué? Porque el verdadero psicópata juega entre la amenaza y la violencia, pero muy sutil. No es una persona que es evidente al momento de encarar las cosas. Y del otro lado tenemos el exhibicionismo, que hay cierta cuota de goce en agarrar desprevenido al otro. No es que hay una fantasía, una previa de lo sexual, sino que ¿qué es lo que pasa? La persona va por la calle y se desnuda sin ningún tipo de aviso. Entonces hay un daño en el otro también. Entonces, lo que le importa a la persona exhibicionista es cómo lo mira la víctima, sabiendo que la persona se ve sorprendida, que se puede horrorizar, porque si la persona lo disfruta no tiene gracia para el exhibicionista. Entonces, siempre la persona exhibicionista busca ser el soporte o ser el objeto para el otro y que el otro tenga una sorpresa frente a ese acto exhibicionista. Pero lo que tenemos que tener en cuenta respecto a la psicopatía es que la persona que tiene una psicopatía busca generar angustia en el otro. Por eso le calza muy bien la persona con neurosis. Y para cerrar, un poema a puro fetiche. Fíjense que este poema ejemplifica lo que pasa en las perversiones y lo que pasa en el fetichismo. Este poema dice: quiero sorber el carnal aroma desprendido por tus alentadores pies, vayas donde vayas. Ahí ya hablamos que el fetiche está puesto en los pies. De día, de noche, de tarde o todas las mañanas, aunque estés solo o acompañado por tu ausencia. Necesito asistir a tus atajos, rutas y ceras, a honrarte cuando lloras o ríes, en torno a los ánimos de la tierra, que influye la vida y tu clemencia. Todo está puesto alrededor del fetichismo en relación a que hay un objeto que son los pies. Que tus pies goteen su sed para hidratar la sequía de mis estaciones. Que tus pies figuren como estatuas cimentadas en mi calle. Que tus pies impregnen sus pisadas imborrables, como la luz sombría de mi noche. Su firma y amor para distribuir mis suspiros anclados en tu recorrido. Todo lo que le pasa a la persona fetichista o que tiene un fetichismo gira alrededor de un objeto. Por eso decimos que este ejemplo y este poema es una perversión porque hay un objeto externo que es condición de goce. Los próximos videos, que ya están grabados, remiten a los puntos 3 y 4 sobre Lacan y la perversión y el otro, donde se trabaja fetichismo, perversión femenina. Los 3 registros de Lacan que vimos en Psicópata 1 los retomamos para hablar de repetición, de goce, de amor y de odio. Tomo el ejemplo del Marqués de Sade para trabajar estas cuestiones y hablo un poco de la corrupción, la pedofilia, la ética y el deseo. Y en el otro video trabajo los puntos 5 y 6 sobre la clínica de la perversión. Hasta acá la clase que refiere a los puntos 1 y 2, los puntos 3 y 4 y 5 y 6 ya los tienen disponibles en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver esta clase asincrónica en mi canal. Les doy muchas gracias por la escucha, por el tiempo. Recuerden que tienen que leer del libro de Enrique López Flores, de los puntos 1 al 6. Esta clase corresponde a los puntos 1 y 2. El resto del material ya lo tienen grabado. Nos vemos la semana que viene o en el próximo encuentro. Desde ya, muchísimas gracias.